¿Cómo está? Le damos a usted la bienvenida este viernes a 7 días, este programa de información y también de análisis sobre pues los trabajos que cotidianamente realiza la unidad de investigación de Sin embargo. Obed, pues es un día y una semana relevante. Digo un día porque hoy... Estuvo movido. Sí, pero hoy en particular hay que decirlo, la primicia la gana el periódico La Jornada, que publica que María Amparo Casar Pérez, la actual presidenta del grupo de presión Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundado por el magnate Claudio X González, pues acusa a María Amparo Casar ya de manera formal de un delito de uso indebido de atribuciones y facultades, un delito que aplica para servidores públicos, pero también para particulares, y que va a generar un tremendo, pues yo diría, escándalo en ciertos ámbitos. Claro, seguramente van a decir que es en relación a una persecución por sus actividades dentro de Mexicanos por la corrupción, como dice, Mexicanos contra la Corrupción. La Fiscalía, la carpeta es para que sea juzgada, como dices, por su probable intervención en la comisión pues del hecho señalado como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, a través del cual obtuvo esta pensión vitalicia que le otorga Pemex tras el suicidio de su esposo Carlos Fernández Márquez Padilla el 7 de octubre de 2004, es lo que informa el diario La Jornada, Álvaro. Sí, es un caso que reventó, voy a decirlo de esta manera, Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y que detalló en su libro Gracias. Exacto. Este episodio del suicidio del esposo de María Amparo Casar Pérez, que ocurrió efectivamente el 7 de octubre de 2004. Lo revela en su libro 20 años después de que ocurrió. El esposo de María Amparo Casar Pérez trabajaba en Pemex. Había trabajado por apenas 129 días. Se suicida y ella, María Amparo Casar, obtiene una pensión vitalicia desde entonces, pero no queda claro si efectivamente fue un suicidio o fue un accidente. ¿Por qué es importante esto? Porque si fue suicidio, no tenía ningún derecho a la pensión. Y si fue un accidente, bueno, se entiende. Él tenía 129 días apenas como funcionario del área de administración de Petróleos Mexicanos, se quita la vida y, sin embargo, hace uso de influencias, claro, María Amparo Casar Pérez, para recibir desde entonces una pensión vitalicia, además de gastos para sus hijos que eran menores de edad, que estudian en el ITAM y que lo paga todo Pemex. Es en el capítulo 4, La Guerra Sucia y el Desafuero, donde López Obrador cuenta este episodio que cataloga como un asunto muy penoso. Dice que es cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, el 7 de octubre de 2004, que Carlos Fernández Márquez Padilla García, el esposo de María Amparo Casar, se suicida aventándose desde un edificio de la Torre de Petróleos Mexicanos en la capital, y escribe López Obrador: como es de rigor, el perito en materia criminalística de campo dio fecho de los hechos, exponiendo en el acta que los realizó maniobra de tipo suicida para privarse de la vida. Luego de eso, prosigue López Obrador, María Amparo Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, acuden con el entonces procurador de la capital, Bernardo Batis, para solicitarle que cambiara el acta modificándolo de suicidio por accidente, pues de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex esta pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años.
López Obrador menciona que Batis le contó de su solicitud, pero coincidieron en que no era correcto ceder. Sin embargo, aseguró que el influyentismo se impuso, ya que aunque no tendría derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco de Pemex le pagó el seguro de vida y una pensión vitalicia por viudez por 125,000 pesos mensuales. Ese es lo que escribió Andrés Manuel López Obrador en su libro Gracias el año pasado, exactamente a 20 años del suicidio del esposo de María Amparo Casar Pérez. Obviamente, María Amparo Casar Pérez no era presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación del gobierno de Vicente Fox. ¿Quién era el secretario de Gobernación? Santiago Krill. Por eso es muy importante que la Fiscalía General de la República pues esclarezca de manera adecuada lo que aconteció hace 20 años, sí. Si María Amparo Casar Pérez encabeza una organización que dice luchar contra la corrupción y la impunidad, estamos en un caso de corrupción y de impunidad que la involucra directamente. Entonces, pues es por ello importante que se esclarezca. Había dejado de percibir la pensión de Pemex por disposición del entonces director Octavio Romero Oropesa, y logró un amparo, María Amparo Casar, para seguir cobrando la pensión vitalicia, que es de alrededor de 150,000 pesos mensuales. Bueno, ahora la Fiscalía General de la República le ha atribuido un delito y ojalá que esto sea resuelto conforme a la ley. Evidentemente habrá afirmaciones en el sentido de que es una persecución política, seguramente, de que hay una venganza en contra de los adversarios del actual gobierno. Pues hay que atenernos a los hechos, a las evidencias. El primer paso lo dio López Obrador al informar, bueno, primero al cancelarse la pensión y luego al difundirse justamente esta estafa de María Amparo Casar Pérez. De hecho, el propio Octavio Romero Oropesa, en mayo de 2024, es el que da a conocer esta denuncia por este delito de fraude a la paraestatal, a Pemex, por 31 millones de pesos al haber cobrado 125,000 pesos mensuales a lo largo de 20 años, y es cuando da a conocer la cancelación de esta pensión, y por lo mismo dan a conocer la presentación de esta denuncia, que hoy la Fiscalía, que de repente ya se reactivó en distintos casos, ha empezado a reactivarse. Este es uno de ellos. Ayer ustedes en los periodistas también mencionaban el otro caso de, por ejemplo, Javier Duarte, que ya estaba muy listo para salir de prisión. Pues ya no va a poder salir porque le van a va a enfrentar otro proceso por otro delito diferente al que el que lo tiene actualmente en prisión, Álvaro. Sí, quisimos comenzar 7 días con este caso, que es un caso que involucra pues no solamente a María Amparo Casar Pérez, quien era una muy poderosa funcionaria del gobierno de Vicente Fox como coordinadora de asesores de Santiago Krill, secretario de Gobernación, sino que involucra también a uno de los ideólogos, a una de las figuras del ámbito intelectual, Héctor Aguilar Camín, quien acompañó a María Amparo Casar a una cita con el entonces procurador Bernardo Batis, actualmente integrante del Tribunal de Justicia Judicial y de Disciplina Judicial, y que implica también a una de las figuras principales de la oposición, que es Claudio X González, este magnate que en su mansión de las Lomas de Chapultepec creó desde el 2020 la coalición PRI-PAN-PRD. Ha resultado un fiasco este personaje, pero no por ello deja uno de observar
en qué tipo de cosas se ha estado metido este personaje, Mario Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, el que dice que extraña los apapachos, pues sí, millonadas que obtenía él como Enrique Krause y sus seguidores. Entonces, que la Fiscalía General de la República, ahora encabezada por Ernestina Godoy, reactive un caso, sí es relevante. De hecho, la audiencia ante el juez, la primera, es el próximo 16 de diciembre, el día en que inician martes. Las posadas. El día martes inicia esta audiencia inicial en la que está llamada a ella, está citada ella y otras 2 personas más, de acuerdo con la información de la jornada, que van a tener ahí la oportunidad de hacer sus, pues de tener primer contacto con la autoridad, presentar sus datos de prueba y demás en esta audiencia inicial, Álvaro. Y pues bien, tiene razón, queremos comenzar con ello para no dejarlo desapercibido y pues traemos otros temas también dentro de este programa de 7 días, muchos de ellos, viéndolos ya en perspectiva, concatenados, relacionados, y ahora verá por qué. Porque también el día de hoy, por ejemplo, Álvaro, publicamos un texto de nuestra compañera Montserrat Antúnez. Ya hemos hablado mucho de esta Marea Rosa, de que ya ahora sí consiguió el trámite de acuerdo a los primeros datos del INE, que todavía tienen que ser corroborados, de que las asambleas cumplan todos los requisitos, pero ya dentro del último reporte del INE ya menciona que son 200 asambleas distritales las que tiene. Le falta aún bastante en relación a los afiliados, que tendrá que avanzar. Ellos han dicho que esperan cumplirlo entre enero y febrero. Pero Álvaro, revisando hace una semana, hace unos días, todo cuando ellos anuncian que ya llegaron a sus asambleas, a su asamblea número 200, me comentas, y yo también me había percatado, que empiezan ahí a salir nombres de operadores que llaman mucho la atención. ¿Quiénes son? Es que es muy importante esto también, muy relevante, porque el proyecto de partido político Somos México, que lidera Guadalupe Acosta Naranjo, un perredista, y también lideran Edmundo Jacobo Molina, el exsecretario ejecutivo del IFE y después del INE, pues uno va advirtiendo quiénes son los que quienes convocan y quienes se han ido incorporando para la construcción de este nuevo partido político. En buena medida, muchos tienen que ver con el muerto PRD. Muchos. Son pedacerías del PRD, pero también del PRI, del PAN, y de que se hacen llamar de la sociedad civil y que siempre han sido en realidad parte de un proyecto partidario. Dicho lo anterior, pues nuestra compañera Montserrat Antúnez identificó a personajes que participan en este proyecto de partido que nace de lo que se dio en llamar la Marea Rosa, que es una iniciativa de Claudio X González en la que participan también pues perredistas, priistas, panistas, en defensa del INE, en contra de la reforma judicial, en fin. ¿Quiénes son? Personajes no muy reputados, que digamos. Uno de ellos, el que organizó la asamblea número 200, es Ramón Sosamontes Herrera Moro, un asesor, amigo, confidente y cómplice de Rosario Robles Berlanga, no solamente desde la estafa maestra en la que están involucrados los dos, sino desde el proyecto presidencial que tenía Rosario Robles desde que era presidenta del PRD, cuando los videoescándalos. Exacto. Entonces, son personajes que vienen desde entonces, y Ramón Sosa Montes, implicado directamente en la estafa maestra, pues ahí anda operando. Otro es el hermano de Silvano Aureoles. Antonio García Conejo,
hermano Silvano Aureoles, que es investigado por la... Ese es medio hermano, ¿no? Medio hermano, pero de hecho nosotros, recordarás, cuando en su momento sacamos esta investigación sobre el entorno de Silvano Aureoles Conejo, dimos a conocer cómo esta publicación es en 2022, es un reportaje de nuestra compañera Daniela Barragán, en el cual daba cuenta cómo Antonio García Conejo había sido investigado por las autoridades a raíz de distintos vuelos que empezó a realizar a lo largo del mundo por adquisición de bienes, por depósitos, también, por ejemplo, por distintos depósitos, uno de ellos a una empresa de la que era accionista su otro hermano, también medio hermano de Silvano Aureoles. En ese sentido, es otro personaje que sí ha sido investigado por estas operaciones, al menos sospechosas, dentro del entorno cercano de Silvano Aureoles Conejo, contra quien la Fiscalía sí tiene bastantes elementos de prueba para señalar que incurrió durante su gestión en distintos delitos de corrupción. Sí, y digan el propio Edmundo Jacobo Molina, ahora opositor, porque siempre fue opositor al proyecto que está en el gobierno. Siempre. Y su desempeño como secretario ejecutivo en violación a la Constitución fue en ese sentido. Pero es un trabajo que es relevante, el de nuestra compañera Montserrat Antúnez. Y si te parece, Obed, vamos a ver ese reportaje. El proyecto del partido político Somos México es impulsado por promotores de la Marea Rosa, el movimiento que apoyó la aspiración presidencial de Xóchitl Gálvez y las candidaturas del PAN, PRI y PRD en 2024. Su objetivo principal es la creación de un frente opositor e impulsar una propuesta de reforma electoral. Entre los promotores están Ramón Sosa Montes, ex jefe de comunicación de la Secretaría de Desarrollo Social en la gestión de Rosario Robles. Desde 2023, la Fiscalía General de la República investiga por el delito de uso de atribuciones y facultades relacionado con el caso de la estafa maestra. Aunque en octubre de este 2025 ganó un amparo, el caso sigue abierto. Asegura que su participación en política no se ve impedida y celebró haber organizado la asamblea número 200 en Tlaxcala, además de otras en Guerrero, Puebla y Veracruz. Hay una acusación en contra de mí, que nada tiene que ver con lo penal. En dado caso, sin conceder, sería una pena administrativa, sin conceder. Lo que pasa es que políticamente les convenía meter ahí en un bloque grande en contra de Rosario Robles, la persecución contra de ella, sobre todo por venganzas de Andrés Manuel López Obrador, y meter también obviamente a su gran amigo que soy, no reniego ni reganaré nunca, de Rosario Robles y otros funcionarios de Sedato Sedesol. Pero en mi caso estamos enfrentando bien legalmente el asunto. Mis medidas cautelares, no tengo. Estoy defendiéndome abiertamente bien, pero eso no me impide participar en política, que fue obviamente desde un principio de las marchas de la Marea Rosa. Ahí estoy participando muy directamente, marchando en las diferentes, incluso la del cierre de campaña de Xóchitl Gálvez. En el Frente Cívico Nacional estuve participando y ahí decidimos formar un partido para darle salida a toda esa población que se acercó a la lucha por la democracia, y desde luego me gustó bastante. No es la primera vez que ante esos problemas tan fuertes políticos yo agarro la iniciativa personal, desde luego, y me fundo, ahí voy, la formación, en este caso ya, de Somos México. Pero desde un principio estuvimos varios compañeros, o casi todos, coincidíamos en la lucha por la democracia y las libertades políticas, que es lo fundamental, y de ahí yo me dije, voy a ofrecer lo que yo sé hacer, organizar, y incluso dije, yo soy de Guerrero, ahí he hecho mucho trabajo político social, pues voy para allá, y hice las asambleas 8 de 8, y ahora ando en otros estados haciendo lo mismo. Pero fíjate que aquí lo bueno es que vamos combinando las experiencias que hacen falta así siempre con la juventud. En todas vamos incorporando a los jóvenes, y vamos con los jóvenes, apoyamos a la generación Z, a la
Generación Z Real, la apoyamos, y entonces vamos combinando las dos asambleas forzosamente y por ideología y por pensamiento propio, tanto porcentaje de jóvenes a fuerzas, de mujeres y el resto, ¿no? O sea, sí, pero sí aprendimos en toda la experiencia, ahora sí, es hay que combinar la madurez con lo nuevo con la madurez, para que al final la juventud sea la que encabece, porque eso es lo que buscamos. Fíjate bien en estas asambleas, y todo el porcentaje mayoritario son jóvenes y mujeres. Y nosotros a un ladito, o sea, no nos separamos, desde luego que no. Ahí estamos, y puedes decir efectivamente, no, algunos dicen, ya están los cartuchos quemados y requemados. Pues sí, pero sabemos lo que no hay que hacer. Y eso queremos somos de que imponer lo que no hay que hacer en los partidos políticos tradicionales que han echado a perder la democracia en México. Otros perfiles con pasado partidista que promueven Somos México son Antonio García Conejo, exdirigente estatal del PRD en Michoacán y exsenador y diputado, también hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, denunciado por la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa y peculado. Y en Tamaulipas, Joaquín Hernández Correa, exdiputado por el PAN e hijo del dirigente petrolero Joaquín Hernández Laquina. A ellos se suman Fernando Belauzarán y Gustavo Madero, con pasado en el PAN, y los exfuncionarios del PRD Emilio Álvarez y Casa y Guadalupe Acosta Naranjo. Acosta Naranjo insiste en que no busca ser un PRD 2, sino combinar la experiencia de los perfiles con la juventud. Entre los promotores también están exconsejeros como Leonardo Valdés Zurita, el último consejero presidente del IFE, el exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, Marco Antonio Baños, los exfuncionarios electorales Edmundo Jacobo Molina y Roberto Heicher. Ellos anunciaron que en enero presentarán una propuesta de reforma electoral. Los promotores de Somos México aseguran que si consiguen formarse como partido, impulsarán un amplio frente opositor. Acosta Naranjo asegura que decidieron hacer a un lado las definiciones ideológicas de centro, izquierda o derecha, pero han manifestado su respaldo a políticos conservadores como la senadora panista Lili Telles y al empresario Ricardo Salinas Pliego. Actualmente, Somos México ha completado las 200 asambleas distritales requeridas por el INE y al 9 de diciembre reportaba más de 135,000 afiliaciones. Tienen hasta febrero para alcanzar los 256,030 registros necesarios para su registro oficial. Y como parte de lo mismo, cuando digo lo mismo me refiero a esta oposición de derecha, pues vuelve a aparecer Claudio X González Guajardo, el creador del PRIAN, formal, legal, que resultó un fiasco, sobre todo en el 2024. Ahora reaparece con más de 130,000 firmas ciudadanas para presentar ante el Congreso una propuesta de reforma electoral. Me parece muy bien que haciéndose pasar como sociedad civil, aunque en realidad él y quienes lo acompañan en esta recolección de firmas son en realidad PRIAN, pues que vuelva, y está muy bien. Nada más que a veces parece hasta que se autosabotean, porque mientras Acosta Naranjo, Edmundo Jacobo y otros exfuncionarios del IFE, INE y la pedacería del PRIAN andan empujando su partido, ahora Claudio X anda en otro ámbito, aunque son parte de lo mismo. Y sí, presenta estas firmas para poder llevar ante la Cámara de Diputados su propuesta de reforma electoral. A mí me parece muy bien que, además de la propuesta de reforma electoral que va a presentar el gobierno, pues haya otras propuestas, tanto en el ámbito legislativo como desde la sociedad civil. Así sean PRIAN, como lo acredita que la que ostenta, usurpa el nombre de sociedad civil, la exdiputada local del PAN, Ana Lucía Medina,
se ostente de sociedad civil, y los otros jovencitos de la generación Z y que son también PRIAN. Está bien que se presenten propuestas. Decía Jesús Reyes Heroles que lo que resiste apoya. Están oponiéndose al gobierno, pues está bien. Ellos mismos se desmienten que es una dictadura y hacen lo que quieren. Y en los términos a veces en términos muy bajos. Pues sí. ¿Alguien ha sufrido censura? ¿Alguien está en la cárcel? ¿Están llegando las policías y el ejército allanando sus casas? Pues no. Caminan por la calle con libertad los que quieren. Me he encontrado a Claudia X González en el Complejo Cultural Los Pinos. Sí, claro. Nada más que se hizo tonto, no quiso hablar porque dicen, estoy hablando. En fin, lo que digo es, qué bueno que se presente esta iniciativa, Obed. Así es, Álvaro. Lo que mencionamos en estos dos bloques, regresa Claudio X González, presenta esta iniciativa y estuvo ahí en el lugar nuestra compañera Montserrat Antúnez. También Monse. También Monse, que es la que los anda persiguiendo y quien saca esta declaración de los apapachos. Claro, de Héctor Aguilar Camín, sí, sí. Entonces, pues le pasamos este trabajo que preparó nuestra compañera y... Volvemos. Yo voy a ausentarme en la segunda parte de este espacio por razones también de trabajo, pero lo dejo con Obed. Muchas gracias, es viernes. Corresponden heladas. Organizaciones Pues sí. Vinculadas al empresario Claudio X González lograron recolectar las más de 130,000 firmas necesarias para presentar al Congreso una propuesta de reforma electoral propia. Este proyecto buscará discutirse en febrero de 2026 en paralelo a la iniciativa que prepara el gobierno y Morena, anunciando así una nueva fase de negociación política. Las firmas se recabaron desde el 8 de octubre a través de la plataforma del INE por el colectivo Salvemos la Democracia, integrado por grupos de la Marea Rosa y promotores de Xóchitl Gálvez. Aseguran haber reunido 188,358 firmas, de las cuales el INE ya validó 130,000, el mínimo requerido para una iniciativa ciudadana que entregarán este 9 de diciembre a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán del PAN. Ana Lucía Medina Galindo, titular de Sociedad Civil México, explicó que 12,400 personas, principalmente jóvenes, trabajaron sin salario recorriendo el país para conseguir las firmas. Describió el proceso como un trabajo gratuito donde los ciudadanos se dedicaron a convencer a otros de la importancia de firmar, a pesar de las dificultades para registrar a los auxiliares en la plataforma del INE. Claudio X González agradeció el trabajo de estos jóvenes, a quienes llamó guardianes de la democracia, y de sus organizaciones aliadas como Sí por México, Creemos México y Proyecto México. Durante la presentación del proyecto también se proyectó el hashtag Marea Rosa, movimiento que Claudio X ha presentado como apartidista, pero que en 2024 llamó abiertamente a votar por el PAN, PRI y PRD. La iniciativa de reforma electoral del colectivo plantea cambiar el financiamiento a los partidos. 50% se distribuiría en forma igualitaria y el otro 50% según el porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior, con el objetivo de reducir el sesgo que favorece al partido con mayor estructura. También incluye candados al chapulineo, proponiendo sanciones para legisladores que cambien de bancada. Además, busca evitar la sobrerepresentación de coaliciones de partidos, una práctica que históricamente benefició al PRI y al PAN, y garantizar la autonomía del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los organismos electorales locales, asegurando que no disminuirán sus recursos respecto al año anterior. Los estados donde se recabaron más firmas fueron Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, la Ciudad de México y Michoacán. Jimena Villicaña, coordinadora juvenil en la campaña de Xóchitl Gálvez, destacó que en estados como Michoacán y Tamaulipas hubo apoyo a la propuesta de dejar fuera la delincuencia organizada de las elecciones, punto incluido en la iniciativa. Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, prácticamente estaba
celebrando que a unos cuantos meses ya podría obtener su libertad luego de haber cumplido estos 9 años de prisión por los cuales estuvo enfrentando delitos de corrupción. Esto iba a ocurrir en abril de 2026 próximo. Sin embargo, como le mencionábamos en el caso, por ejemplo, de María Amparo Casar Pérez y en general, por ejemplo, el caso de César Duarte, que se reactivan en el caso de César Duarte las acusaciones que tenía la Fiscalía General de la República en su contra, esta nueva investigación, pues también en el caso de Javier Duarte, la Fiscalía hoy a cargo de Ernestina Godoy Ramos ha presentado una nueva acusación por el delito de desvío de recursos federales, principalmente recursos federales que se destinaron al sector salud y que no fueron utilizados de acuerdo con esta acusación, para lo cual fueron destinados. Es en ese sentido que ahora la Fiscalía en materia contra la corrupción de la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy Ramos ha emprendido esta nueva acusación, una de tantas señalamientos que pesan contra la administración de Javier Duarte de Ochoa. Recordemos que fue un estado en donde hubo una importante descomposición de la seguridad. Estamos hablando que hasta ese momento el gobierno de Javier Duarte se volvió el más violento por esos años, mientras ocurrían desapariciones, asesinatos, secuestros, muchos de ellos orquestados por las propias fuerzas de seguridad, como quedó demostrado incluso ante autoridades judiciales. Pero Javier Duarte de Ochoa, en ese estilo tan característico que siempre lo definió, y prácticamente sin inmutarse, hipócrita, decía que en Veracruz realmente no había tema de seguridad, que ahí solamente se robaban gansitos. La realidad fue otra. Fue uno de los gobiernos Veracruz donde hubo una descomposición del tejido social tremenda, y si bien este delito, esta investigación corresponde a presunto desvío de recursos federales, familiares de víctimas en materia de desaparición forzada han pedido que también se le investigue por esos otros delitos. Además, recordemos que fue en su administración donde se recrudeció los asesinatos contra periodistas, uno de ellos ocurrido aquí en la Ciudad de México, del fotógrafo Rubén Espinosa, asesinado en la colonia Narvarte, quien había escapado de Veracruz precisamente denunciando por temor a represalias por parte del gobierno de Javier Duarte. El propio Javier Duarte declaró ante las autoridades de la Procuraduría, entonces Procuraduría Capitalina, por esta situación, y hay una línea de investigación que las familias han pedido que no se abandone en relación a este caso del caso Narvarte, en referencia a uno de los tantos asesinatos ocurridos en la gestión de Javier Duarte contra periodistas, y en realidad es otro de los reclamos por parte de la sociedad, de las familias y demás, para que no queden en el olvido estos otros acontecimientos. Dicho eso, vamos a ver este reportaje que nos preparó nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Reséndiz. Vamos a ver y regresamos. Una nueva acusación contra el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa fue interpuesta por la Fiscalía General de la República. Se trata de la primera de varias relacionadas que estarían relacionadas a presuntos actos de corrupción durante su gestión en Veracruz y que estarían por judicializarse. La imputación tiene lugar a unos meses de que el exmandatario obtenga su libertad, programada para abril de 2026, y del segundo caso en solo una semana en que la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy avanza en casos congelados. La acusación se presentó el pasado mes de noviembre ante un juez federal por el delito de presunto desvío de recursos federales de alrededor de 10 millones de pesos, los cuales, en lugar de haber sido destinados a programas de salud en Veracruz, en donde, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, la administración de Duarte dejó una deuda de 62 mil millones de pesos, terminaron en los bolsillos del expriista. El diario Milenio señaló que fue la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción la encargada de presentar esta nueva acusación contra Duarte de Ochoa por el delito de peculado, quien en 2017 fue extraditado de Guatemala a México por los delitos de lavado y delincuencia organizada, cargos por los que fue sentenciado a 9 años de prisión, condena que está pagando actualmente. Esta nueva imputación contra Duarte de Ochoa se habría presentado luego de
que Tarek Abdalá Saad, ex tesorero del gobierno de Veracruz y quien actualmente colabora como testigo con la Fiscalía General de la República, acusó al exgobernador de desplazar millones de recursos públicos a cuentas simuladas mediante varias empresas fantasmas para utilizarlos en beneficio propio, por ejemplo, para pagar comidas, prendas de vestir e inmuebles. Duarte fue expulsado en 2016 del PRI por su corrupto historial y el pasado mes de noviembre buscó salir de prisión antes de cumplir su ya corta condena de 9 años de prisión, la cual obtuvo al declararse culpable por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, reclasificara el delito que en un inicio era de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República presentó en los últimos días a 6 testigos, 5 de ellos fiscales de Veracruz, para que hablen sobre los señalamientos por peculado, incumplimiento del deber público y desaparición forzada en el fuero común. De hecho, con Duarte como gobernador y Arturo Bermúdez Zurita al frente de la seguridad en Veracruz, el estado se convirtió en el segundo lugar nacional en secuestros y uno de los más violentos. En cuanto a los desaparecidos, el Registro Nacional señala 502 casos registrados en esa entidad entre 2014 y junio de 2016. No obstante, otras estimaciones hablaban de 15,000 las personas desaparecidas durante esta gestión. A eso se suman los asesinatos contra periodistas críticos durante su gestión. La organización Artículo 19 ha documentado el homicidio de 17 periodistas en ese sexenio, crímenes con posible relación con su labor periodística, entre ellos el de Rubén Espinosa, que aunque fue asesinado en la Ciudad de México, huyó a causa de las amenazas y acoso por su trabajo en esa entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre decía que él prefería viajar a ras de piso, a ras de tierra, para poder ver las condiciones en que vivían las personas, la condición en las que se encontraban, por ejemplo, las carreteras, las comunidades, para poder mantener esa cercanía con el pueblo. Viajó incluso a ras de tierra después de la devastación del huracán Otis, y en general fue una persona que a lo largo de más de 10 años mantuvo un constante recorrido del país a ras de tierra. En muy contadas ocasiones realizó viajes en avión. Todo esto lo digo porque en 10 meses, a diferencia de López Obrador, en 10 meses después de que asumió la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier ha realizado 101 viajes por helicóptero, la mayoría al interior del país, la mayoría a la Ciudad de México. ¿Cuál es el costo? No se sabe, o más bien el gobierno de Puebla no ha querido darlo a conocer, porque de acuerdo a una solicitud de información que hizo nuestra compañera Alejandra Padilla de la unidad de datos que encabeza nuestra compañera Daniela Barragán, la oficina del gobernador aseguró que no es posible identificar el registro de los gastos de manera puntual, toda vez que esta dependencia no cuenta con una partida de gasto específica para cubrir los gastos requeridos, y en caso de requeridos los mismos se erogan del presupuesto propio de esta dependencia. Todo para decir, pues no vamos a transparentar los gastos, aun cuando evidentemente el uso de helicóptero debe tener gastos en relación pues del propio combustible, en gastos de mantenimiento, de logística, de todo lo que implica eso, pues es algún gasto que tiene que atender el propio erario y que no ha querido transparentar el gobierno de Puebla. Pero lo que se sabe, lo que ha reconstruido nuestra compañera Alejandra Padilla, es que a partir de registros públicos se pudo dar la idea de que esta aeronave que ha utilizado para realizar estos 101 viajes al interior de la República es a través de un helicóptero que adquirió el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, cuyas actuales bitácoras también se mantienen ocultas. Vamos a ver este trabajo que preparó nuestra compañera Alejandra Padilla de la unidad de datos y regresamos. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha hecho más de 100 viajes desde que tomó posesión de su cargo.
la mayoría a la Ciudad de México. Pero, ¿cuánto han costado estos viajes? La oficina del gobernador asegura que no es posible identificar los gastos, ya que no existe una partida específica para cubrirlos. Pero al mismo tiempo, admite que los viajes sí se pagan, solo que del presupuesto propio de la dependencia. Esa fue la respuesta a una solicitud de información hecha por la unidad de datos de Sin embargo. Y aunque el gobierno de Puebla no entregó el costo de cada viaje, sí entregó una relación. Por eso, ahora sabemos que de estos 101 viajes reportados, 85 fueron a la Ciudad de México, principalmente para asistir a reuniones con funcionarios federales. Otros 5 viajes fueron a Tlaxcala, mientras que Hidalgo, Baja California y Guerrero recibieron 2 visitas cada uno. Armenta también viajó una vez a Querétaro, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas. Además, el gobernador poblano asistió a 16 eventos presidenciales, como el informe de los 100 días del segundo piso de la Cuarta Transformación y el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la Plataforma Nacional de Transparencia, el gobierno de Puebla reporta 401,000 pesos en gastos de comisiones oficiales de otros 19 funcionarios, pero del gobernador no hay nada. De esta manera, aunque el gobierno reporta que Armenta hizo 101 viajes, también dice que no puede entregar facturas ni ningún otro comprobante relacionado con ellos. Y la relación del gobernador de Puebla con la transparencia relacionada con sus viajes es bastante tensa. El pasado 9 de octubre, el mandatario fue fotografiado descendiendo de un avión privado en Estados Unidos. El gobierno aclaró que se trataba de un viaje personal y que no fueron utilizados recursos públicos, pero 2 días antes de que esa fotografía se hiciera viral, funcionarios estatales habían dicho que el mandatario estaba en Phoenix, Arizona, atendiendo asuntos de desarrollo tecnológico. Ese viaje a Estados Unidos no está en la relación que le entregó el gobierno de Puebla a este medio. El único reportado el 9 de octubre es a la Ciudad de México para asistir a la rueda de prensa, infraestructura y presentación de Tech Capital Summit 2025 en Puebla. Y aunque el gobierno de Puebla afirma que no puede identificar estos gastos, registros públicos sugieren que el gobernador Alejandro Armenta podría estar desplazándose en un helicóptero que fue adquirido por la administración estatal durante el gobierno de Rafael Moreno Valle. Solamente en agosto de 2025, esa aeronave realizó 72 vuelos, la mayoría a la Ciudad de México, pero también a otros estados como Guerrero. Esto fue documentado por diversos medios a través de información pública. Pero después de esas publicaciones, la administración estatal ocultó el rastreo público de los helicópteros. Por esa razón, desde septiembre de este año ya no es posible conocer las rutas, despegues ni aterrizajes de ese helicóptero. De esta manera está documentado que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, viaja. También que utiliza un helicóptero del gobierno del estado que él encabeza. Pero la información que no tenemos es cuánto cuestan estos viajes, qué recursos públicos son utilizados y por qué el gobierno de Puebla decidió ocultar las bitácoras de sus aeronaves. Bien, nuestra compañera Romina Gándara se puso a hacer una revisión en cada una de las fiscalías de los estados, para no solo quedarnos en las omisiones, en los rezagos, en la falta de resultados que evidentemente todos vimos a partir de la salida, bueno, desde antes todos vimos a lo largo de la gestión de Alejandro Gertz Manero como prácticamente nada se movía, todo permanecía estático, los grandes casos de corrupción que se anunciaban pues permanecían pues ahí sin inmutarse el fiscal, sin darse a conocer avances y demás. En ese sentido, nuestra compañera hace una revisión de lo que ocurre en los estados y por una parte da cuenta cómo las fiscalías pues, prácticamente dejaron hacer su trabajo de acuerdo con las propias cifras oficiales que miden este censo que realiza el INEGI.
muestra cómo se disminuyeron las órdenes de arresto cumplimentadas, las órdenes de reaprehensión tuvieron una baja, dejaron de efectuarse, los citatorios que tendría que girar la propia FGR, o más bien cumplimentar los citatorios, también se dejaron de realizar. Es un trabajo que hace nuestra compañera, colocando cuáles son las entidades de mayor rezago en estos, entre ellas, por ejemplo, Tabasco, también vamos a ver Morelos, otra de ellas, fiscal Uriel Carmona ahí al frente. A partir de esta revisión, pues también nos permite hacer una visión, hacernos una idea de lo que ocurre en cada uno de los estados. De esta manera vamos a ver este primer trabajo que hizo Romina Gándara sobre el trabajo de las fiscalías y regresamos. Entre las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República existe un rezago en la ejecución de órdenes judiciales, aprehensión, reaprehensión y citatorios, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025 del INEGI. Este aspecto es señalado como uno de los más sensibles en el trabajo de las procuradurías. El estudio revela que al menos 22 de las 29 fiscalías estatales consideradas cerraron el año con un mayor número de órdenes pendientes de ejecutar en comparación con el inicio del periodo. A nivel nacional, la Fiscalía General de la República y las 29 fiscalías estatales conjuntamente incrementaron en un 5.20% el total de las órdenes judiciales pendientes de cumplimentar, lo que equivale a 9.414 órdenes adicionales. El año comenzó con 180.862 órdenes pendientes y cerró con 190.276 sin ejecutar. Durante el periodo se giraron 112.466 nuevas órdenes y se cumplimentaron 93.721. Es importante notar que la Fiscalía de la Ciudad de México no entregó información completa, por lo que quedó excluida de los indicadores de 2024 del censo. 4 estados destacaron por el crecimiento exponencial de su rezago: Tabasco, Campeche, Puebla y Sonora. El caso más extremo fue Tabasco, donde el número de órdenes de aprehensión pendientes aumentó un 34.200% respecto al inicio de 2024, pasando de solo 3 a 1.026 órdenes sin ejecutar al cierre del año, a pesar de haber cumplimentado 1.109 órdenes nuevas. El abismal aumento del rezago en Tabasco coincidió con una escalada de violencia en la entidad. El estado registró un aumento de 252.56% en víctimas de homicidio doloso, alcanzando su cifra histórica más alta, y también repuntaron otros delitos de alto impacto como el secuestro, el feminicidio y la extorsión. Todo esto ocurrió a pesar de que la Fiscalía Estatal ejerció un presupuesto de 1.188.8 millones de pesos. Otros estados también mostraron incrementos significativos. Campeche registró un aumento de 1.525% en su rezago, con 699 órdenes adicionales pendientes. Puebla cerró con un crecimiento de 166% y Sonora con 70.68%. En contraste, Tlaxcala, aunque registró un aumento de 1.600% al pasar de 0 a 16 órdenes pendientes, demostró una efectividad destacada al ejecutar el 96.44% de las 281 órdenes nuevas emitidas durante 2024, con uno de los presupuestos más bajos del país. En cuanto a los actos de investigación, el censo registró un total de 3.202.408 durante 2024. La gran mayoría correspondió a la etapa inicial, mientras que el 9.3% restante a la etapa complementaria. Un total de 3.139.819 actos se efectuaron sin control judicial y 62.589 con control judicial. Respecto al presupuesto ejercido, el total de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales ascendió a 68.552.794.024 pesos. El Estado de México concentró la mayor parte de los recursos estatales con 5.222 millones de pesos, seguido por Guanajuato, Nuevo León y Chihuahua. Operacionalmente se abrieron 1.908.616 carpetas de investigación,
de las cuales el 95.9% fueron en el ámbito estatal. Los estados con mayor número de víctimas de homicidio doloso registradas fueron Guanajuato, Estado de México y Baja California. ¿Quiénes son esos fiscales? ¿Cuáles son los nombres de esos fiscales en los estados que prácticamente han permitido que tengan lugar estas prácticas indeseables dentro de los sistemas de procuración de justicia del país? Pues bien, de eso se trata esta segunda parte que preparó nuestra compañera Romina Gándara y con la cual los dejaríamos en este programa. Agradezco mucho que se hayan quedado acompañándome. Ya mi compañero Álvaro Delgado pronosticó desde ayer y hoy ya adelantó lo que se va a cumplir después de esta jornada de viernes. Ya se vienen las heladas y pues de mi parte muchas gracias por quedarse con nosotros. Gracias a mi compañera Emma Juárez en los controles y nos vemos dentro de 7 días. La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República ha reavivado el debate sobre la ineficiencia y el uso político de las fiscalías autónomas en México. Su caso, junto con el de otros fiscales transeccionales como Irving Barrios Mojica, Jorge Winkler y Carlos Amarripa, evidencia cómo la autonomía constitucional ha sido pervertida para mantener el control político, blindar a funcionarios y generar fallas profundas en el sistema de procuración de justicia. El cuestionamiento central es si el modelo de autonomía ha fracasado en su objetivo de independizar la procuración de justicia del poder político. Especialistas coinciden en que la autonomía existe legalmente, pero no en los hechos. El problema, dicen, radica en que los gobernadores han mantenido el control político a través de los nombramientos, para luego escudarse en la autonomía para deslindarse de la responsabilidad por los malos resultados. Esta lógica de control partidista contradice el objetivo inicial de crear fiscalías independientes con presupuesto garantizado y mecanismos reforzados de rendición de cuentas ante el Congreso. El caso de Irving Barrios Mojica en Tamaulipas es un ejemplo de este uso político. Tras ser nombrado por el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, el Congreso local lo designó fiscal por 7 años e intentó ampliar su periodo hasta 2027, dejando fuera al nuevo gobernador morenista. Sin embargo, la reforma fue invalidada por el Tribunal Electoral en 2022, concluyendo su encargo. Posteriormente, se nombró a Jesús Eduardo Gobea Orozco, un fiscal cercano al gobernador en turno, Américo Villarreal. En Chiapas, el proceso transeccional también ha estado marcado por la polémica, recordando a Mariano Francisco Herrán Salvati, conocido como el zar antidrogas, quien fue detenido en 2009 por asociación delictuosa. Más recientemente, Jorge Luis Llave Navarca renunció en 2020 para buscar una diputación y tras un breve periodo de Olaf Gómez Hernández fue electo nuevamente por el Congreso en noviembre de 2024 para otro periodo de 9 años, evidenciando los constantes movimientos y ligas políticas de los titulares. Uno de los casos más ilustrativos de la imposición política es el de Jorge Winkler en Veracruz, electo en 2016 para un periodo de 9 años por un Congreso afín al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Su gestión estuvo marcada por acusaciones de vínculos con el crimen organizado, parcialidad y actos de tortura. Fue separado del cargo en 2020 por incumplir funciones constitucionales y tras permanecer prófugo fue detenido en 2022. La renuncia posterior de la fiscal Verónica Hernández Guiadanz se dio luego de una reforma que devolvió al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar y remover al titular, reduciendo el periodo de 9 a 4 años, lo que refleja la reversión de la autonomía. Otros ejemplos incluyen a Carlos Amarripa Aguirre en Guanajuato, quien fue ratificado por 9 años hasta 2028 a pesar de la crisis de violencia, y al dejar el cargo en 2024 modificó el reglamento para aumentar su pensión en un 33% sin consultar al Congreso. En Morelos, el fiscal Uriel Carmona Gándara, nombrado por el exgobernador Graco Ramírez
Gálvez para cubrir su administración, enfrentó múltiples acusaciones de vínculos con el crimen organizado y un conflicto abierto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, siendo separado definitivamente del cargo en 2025. Los casos en Tabasco con Nicolás Bautista Obando y José Barajas Mejía y en Puebla con Gilberto Higuera Bernal también reflejan renuncias anticipadas y nuevos nombramientos ligados al poder en turno. El fondo del problema, según los especialistas, es el histórico pacto de impunidad construido desde el régimen priista que garantizaba protección a presidentes y gobernadores y que obligaba a que las fiscalías estuvieran directamente controladas por ellos. Esta lógica, afirman, no ha cambiado. La investigación se prioriza según las necesidades políticas y no en criterios transparentes. La autonomía fracasó no en su aspiración, sino en su implementación, pues las autoridades la pervirtieron para seguir operando bajo un control político, confirmando que la clave para la mejora reside en la rendición de cuentas real y procesos más abiertos y democráticos. Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.